Linares de la asociación Una Policía para el Siglo XXI. Mi nombre es Iván y estoy aquí en representación de la asociación. Con nosotros también está Ruizman, que ha sido el encargado de gestionar este proyecto al completo. Gracias por tu esfuerzo, compañero, y te cedo la palabra para que nos presentes a los ponentes de esta primera jornada dedicada a la importancia de la prevención de riesgos laborales en la policía. Adelante, compañero. Hola, Iván. Hola. Bueno, aquí estamos organizando una jornada que tiene que ver con diferentes problemáticas que vivimos día a día los policías. Entre ellas, una de ellas está la prevención de riesgos laborales. Siempre lo decían los abuelos, prevenir es curar. Desde siempre, el tema de la prevención, lo que se ha intentado es intentar poner un parche, no se ha intentado la solución realmente para acabar con el problema de la salud de los compañeros. Sí, es lo que definitivamente nos preocupa. En esta jornada que se basa en la prevención de riesgos, tenemos a 3 expertos en esta materia que nos intentarán iluminar, más que nada, sobre el tema, sobre todo en la época en la que estamos, que es muy importante saber el tema de mascarillas, EPIs, todo el tema de la ansiedad que genera estando ahora mismo en intervenciones complicadas en la calle, y después un poco de psicología del trabajo. Tendremos a Noelia García Guirao, que es una compañera que es psicóloga del trabajo, técnica superior en prevención de riesgos laborales y experta en psicosociología aplicada. Bienvenida, Noelia. Buenas tardes, bien hallados. También tenemos a Juan José Agún, que es ingeniero, máster universitario y doctor en prevención de riesgos laborales. Hola igualmente, Juanjo. Hola, muy buenas. Y por último tendremos a César Augusto Giner Alegría, que es psicólogo, criminólogo y doctor en Derecho. Bienvenido, César, también. Muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, pues Iván, ya para comenzar, si quieres, que ya la gente tendrá ganas de oír a estos 3 ponentes y de dar comienzo a unas conferencias que esperamos que sean brillantes y que a la gente le guste bastante. Comenzamos contigo, Noelia. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a intentar ser breve. Voy a ver. ¿Está bien? Perfecto. Pues hola a todos. Bienvenidos. Gracias a Una Policía para el Siglo XXI por la convocatoria a estas interesantes jornadas. Es necesario en esta época de pandemia pues hablar un poco de lo que es la psicología del trabajo, de lo que es la prevención de riesgos laborales y de cómo se está llevando una y otra con la situación de pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Desde la postura que yo defiendo que debemos sumar, son tiempos de sumar ciencia y técnica. ¿Por qué? Pues porque la psicología del trabajo nos da la ciencia que necesita esta situación excepcional de pandemia que vivimos y la prevención de riesgos laborales nos aporta la técnica tremendamente necesaria para afrontar el cómo hacer en estos momentos de excepcionalidad. Y todo eso lo vamos a llevar de la mejor manera que sepamos los 3 ponentes de esta tarde a lo que es el trabajo policial, independientemente del trabajo policial en el cuerpo que se vaya a desempeñar. Y vamos a intentar llamar a cada cosa por su nombre. Nos enfrentamos a un virus que está en el ambiente,
que tiene nombre propio, que se llama Síndrome Respiratorio Agudo Severo, Coronavirus 2, y que es el responsable de la enfermedad COVID-21. Lo vamos a hacer también desde el rigor de un marco jurídico que ya empezó en el año 1989, con una directiva marco que es la que dio lugar a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales allá por el año 1995. Hablamos de cosas, de marcos legales de referencia, que no son nuevos, que tienen ya décadas y que tenemos que seguir aplicando en esta situación por muy excepcional que sea, que son absolutamente de aplicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también, como no, a la policía. Hablaremos de riesgos de seguridad, porque el trabajo policial, además de ser un trabajo naturalmente estresante, tiene los riesgos propios de los que ya habla la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tiene riesgos de seguridad, como son los accidentes de tráfico, golpes, cortes, agresiones, etcétera. Tiene riesgos higiénicos, que son los que nos ocupan ahora mismo con el virus, con la COVID-19. Tiene riesgos ergonómicos, tiene riesgos psicosociales, como son el estrés y la ansiedad. Y todo esto, también en esta situación de pandemia excepcional, van ligados unos a otros. Como hablamos de riesgos higiénicos, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos lleva al Real Decreto 664 del año 97, de 12 de mayo. Ese Real Decreto nos dice que los riesgos higiénicos son tan importantes que dentro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales necesitan de un capítulo aparte. Y se le dedica un Real Decreto entero porque el riesgo biológico es tremendamente mortífero, tremendamente letal, y entonces hay que intentar evitarlo de la forma que nos dice el Real Decreto. Tenemos que distinguir dos tipos de empresa o dos tipos de actividad. En unas, los riesgos biológicos ya forman parte de los riesgos de esa actividad y en otras no. Es el caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el riesgo biológico no es un riesgo intrínseco a la actividad de la policía. En la ley nos dice que tenemos que distinguirlo. En este marco, los profesionales de la seguridad y la salud en el trabajo tenemos un papel muy importante en el control y en evitar la difusión de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer desde la psicología del trabajo y de las organizaciones y desde la prevención de riesgos laborales para ayudar a las fuerzas y cuerpos de seguridad a no contagiarse? Porque hay dos caminos, lo vertebran dos ejes. Primero es contener la pandemia y luego recuperar la actividad productiva generando entornos de trabajo seguros. Y eso se hace de la mano de la psicología del trabajo y de la prevención de riesgos laborales. Tenemos dos prioridades. La primera, importantísima, es hacer frente al virus. La segunda, no menos importante, es no hacerlo a cualquier precio. Tenemos que hacerlo con seguridad. Tenemos que hacer frente al virus dentro de las normas de la prevención de riesgos laborales. Y para ello necesitamos un plan. Necesitamos un plan porque la prevención de riesgos laborales no podemos improvisarla. El plan nos lo da el artículo 15.1 de la Ley de Prevención, que son los principios de la acción preventiva. Leyéndolos, tenemos el breviario perfecto para no equivocarnos en el trabajo preventivo que nos toca hacer. Tenemos que hacer un poco de auditores de nuestra propia actividad, porque nos toca implicarnos a todos los trabajadores, no solo a los técnicos en prevención y tampoco no a los psicólogos del trabajo, que también, que todos vamos de la mano, pero sí a cada uno de los trabajadores, todos somos trabajadores. Tenemos que implicarnos y auditar nuestro trabajo respondiendo al siguiente breviario, que ya os digo que corresponde al artículo 15.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Lo importante es evitar los riesgos. Yo tengo que ver si mi empresa, si mi organización está evitando los riesgos y así controlo, así sé a qué me estoy exponiendo y a qué no. Me dice también este artículo que evalúe
evalúe aquellos que no se pueden evitar. Indudablemente yo no lo evalúa un servicio de prevención ajeno y a mí me dan la información que necesito para tener seguridad y constancia de que eso está evaluado. Habrá que combatir los riesgos en su origen porque es más barato y es más rentable. Hay que adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta cómo está evolucionando la técnica, sustituir, muy importante, lo peligroso por lo que entrañe nada, poco o ningún peligro. Planificar perfectamente la prevención, decíamos, la prevención no se improvisa. Adoptar cualquier medida válida que anteponga la seguridad colectiva a la seguridad individual. Si no es explícitamente necesario, no hay que utilizar un EPI. Se antepone un equipo de protección colectiva antes que un equipo de protección individual. Y también es muy importante que cualquiera de nosotros como trabajadores recibamos del empresario, de nuestro superior directo, las instrucciones que necesitemos, todas aquellas cualesquiera que sean necesarias para desarrollar nuestro trabajo en condiciones eficaces de seguridad. Todos tenemos que colaborar minimizando el riesgo de contagio. A ver, en prevención de riesgos laborales clásica, podríamos decir que tenemos que evitar el riesgo. Aquí no podemos evitar el riesgo por mucho que queramos, porque es un riesgo biológico que no depende de nosotros evitar porque está en el ambiente y está en todos sitios. No está en nuestra empresa, no es un riesgo generado en nuestra empresa. Entonces, la responsabilidad del colectivo es conocer el riesgo, indudablemente, de la mano de expertos. Ya veremos que no podemos hacer caso a cualquier voz, tenemos que hacer caso a la voz de los expertos, de la ciencia y de la técnica, y entre todos tratar de minimizarlo. Esa es nuestra responsabilidad. A modo de breviario, digo, nosotros, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tenemos que plantearnos si están o no identificados los riesgos. Si no lo están, difícilmente voy a poder controlarlos. Esto es especialmente interesante y especialmente complicado a la vez, porque tengo que identificar los riesgos en cada una de las tareas que ese trabajador esté o vaya a desempeñar. Y tengo que identificar a las personas que están expuestas a ese riesgo. Me toca además, como empresa, como organización, estar organizado y seguir las recomendaciones que me haga el Servicio de Prevención Ajeno sobre seguridad para toda la plantilla. Y luego tengo que disponer, es imprescindible el material adecuado. Yo tengo que hacerme todas estas preguntas y después pensar, ¿necesito algo más? ¿Hay algo que se me escape? Porque en prevención y más en los riesgos a los que nos estamos enfrentando ahora mismo, que son tan excepcionales, tenemos que pecar no de exceso y no de defecto. Un compañero nos hablará después de esto, pero anticipo que la mascarilla quirúrgica no es un equipo de protección individual. Tenemos que distinguir lo que es ropa de trabajo y lo que es equipo de protección individual, que no es lo mismo. En condiciones normales, no las excepcionales de ahora, de pandemia, en condiciones normales, cuando un equipo de protección individual, cuando un servicio de prevención ajeno nos dice que un equipo, el que sea, es obligatorio, significa que en ausencia de ese equipo de protección individual yo no puedo trabajar, porque estoy contraviniendo la ley y contraviniendo el dictado del Servicio de Prevención Ajeno, del técnico superior que aconseja eso. ¿Qué está ocurriendo en esta pandemia? Pues está ocurriendo algo excepcional. No hay, lo sabemos todos, disponibilidad, no ha habido, no la hay todavía, de los medios de protección adecuados. Se ha permitido, se trabaja y se ha trabajado y se ha permitido trabajar sin ellos. Y yo, tanto como psicólogo del trabajo como técnico en prevención de riesgos laborales, abogo porque esto sea una excepcionalidad que dure el menor tiempo posible. No podemos acostumbrarnos a trabajar sin medios de protección o con medios de protección que no son adecuados para el trabajo que estamos desempeñando en este momento. Como parte de esa excepcionalidad, el marcado CE es lo más vistoso. En la resolución de hace unos días, del 23 de abril de 2020, se ha permitido que por parte del Gobierno se permite que se adquieran
EPIs y otros equipos de material de protección sanitaria y no sanitaria sin el marcado CE. Esto debe circunscribirse a la situación excepcional de pandemia que estamos viviendo. Debemos conocerlo, debemos saber que es así, pero debemos no adoptarlo como más allá de la excepcionalidad. No debe ser nuestra naturalidad o nuestra normalidad pasado estos primeros momentos. He sacado una fotocopia, la pongo ahí, un pantallazo de lo que nos dice esa resolución de 23 de abril y dice que se permite la compra o adquisición pública de equipos de protección individual sin marcado CE y me parece muy peligroso que la verificación del producto la realice la autoridad contratante o aceptante durante el proceso de compra o la aceptación de la donación. O sea, se traslada lo que sería la responsabilidad del técnico de prevención de riesgos laborales para aconsejar un EPI o para darle el visto bueno a un equipo de protección individual, se deja en manos de la persona que acepta la potencial donación o la persona que contrata, que vaya usted a saber si es técnico o no lo es, la compra de ese equipo de protección individual. Bien, esto está pasando, esto ha pasado, quizás siga pasando unos días, pero no debemos confundir esto con la normalidad de lo que dicta la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, porque no es ni parecido. ¿Por qué? Pues porque la prevención no se improvisa y porque prevenir es anticiparse. Y todo lo que no sea prevenir, o sea, anticiparse no es prevenir. Prevenir o es anticiparse o no estamos preveniendo nada. Estamos haciendo pues otro tipo de prevención, que algunos gustan de llamar prevención, pero que dista mucho de serlo porque estamos remediando los males, los males que son la consecuencia lógica de no haber prevenido antes, de no habernos anticipado. De la mano de, insistiré todo el tiempo, de la investigación científica. Esto no es nuevo. Esto no es la primera pandemia en España, tristemente, sí que es la primera que vivimos nosotros, pero esto es un texto que he acercado de 1918, que ya decía que se abstengan en consecuencia de permanecer en locales cerrados, mal ventilados, donde se reúne mucha gente, como tabernas, cafés, etcétera, que se extreme la limpieza de las casas. Esto era lo recomendable en la pandemia, en la gripe española de 1918, que se extreme la limpieza de las casas, que se tengan abiertas todo el día las ventanas de los dormitorios y que se ventilen con frecuencia los locales donde permanezcan durante el día. Estar en el campo el mayor tiempo posible, porque al aire libre, el agua y la luz son los mejores desinfectantes en esta ocasión. Tener mucha limpieza de la boca y, en una palabra, seguir los consejos del médico y desoír a los ignorantes que os invitan a beber alcohol o a consumir tabaco como remedios preventivos, por ser sus efectos en esta ocasión más nocivos que nunca. He leído textual. Es un texto de 4 de octubre de 1918 que puede estar perfectamente vigente en los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Nos toca elaborar un plan, tenemos que remangarnos, ponernos manos a la obra y el primer paso de nuestro plan tiene que ser definir qué voy a hacer. Después de definir qué tengo que hacer, el siguiente paso es hacerlo. Me equivoque o no, ya veré, pero tengo que hacerlo. Y luego tengo que comprobar los resultados y afianzar lo que he conseguido. ¿Para qué? Pues para volver a empezar de nuevo, porque el ciclo de la prevención es ese. Volver a empezar de nuevo porque no doy, por supuesto, ni puedo darlo en ningún momento del recorrer de la actividad preventiva, que lo que he hecho, o sea, mi primera definición de qué hay que hacer era perfecta. Todo es mejorable, parto de esa base y tengo que seguir ese círculo que viene a ser la pequeña auditoría que decíamos antes que nos tenemos que hacer a nosotros mismos y a nuestro entorno laboral. Definir qué hay que hacer, indudablemente hacerlo, comprobar los resultados, afianzar que se ha conseguido y volver a definir qué hay que hacer mejorando lo que ya he hecho antes. Es una pequeña forma casera de seguir lo que en ciencia se llama el método científico, de aprender haciendo. Y tengo que considerarme, en este devenir, tengo que considerarme parte del plan. Primero porque efectivamente lo soy y luego porque tengo un plan, tengo un protocolo de actuación, lo tengo yo, lo tiene mi empresa, por ende lo tengo yo. El protocolo de actuación me debe llevar a proteger a los trabajadores mientras desempeñan las funciones lógicas de su puesto de trabajo
Y puede ser que para ello pues yo necesite, por ejemplo, diseñar una entrada escalonada de trabajadores, decido tomar la temperatura a los trabajadores, decido hacer test. No hay una verdad absoluta ni hay una única forma de hacer las cosas. Lo importante es tener ese protocolo, tener ese plan, tener ese proyecto, saber qué voy a hacer, saber qué, y luego hacerlo, lo que decíamos antes. Cuando ya sé lo que voy a hacer y cuando ya decido hacerlo, el primer paso siguiente, lo inmediatamente posterior, es informar y formar a los trabajadores ¿de qué? Pues de lo básico. Señores, tengo un plan y lo vamos a poner en marcha de esta forma. Porque tienen que conocer que está ese plan, lo dice el Real Decreto 39/1997. Este plan, cuando el plan es preventivo, es de prevención de riesgos laborales, debe ser conocido por todos los trabajadores. Y luego ya veré en qué los tengo que informar y en qué los tengo que formar específicamente de ese plan. Pero lo primero que tienen que saber es que ese plan existe, que ese plan se está poniendo en marcha y que todos y cada uno de los trabajadores forman parte de ese plan. Y también tengo que hacer, yo no, el técnico de prevención de riesgos laborales tiene que hacer evaluaciones de riesgo. Por lo que ya hemos dicho, porque es un riesgo excepcional, porque quizá en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el riesgo higiénico no forma parte de los riesgos habituales de esa plantilla. Entonces, este acontecimiento, este hecho, implica que la evaluación de riesgo biológico por SARS-CoV-2, por la enfermedad COVID-19, tiene que ser un documento aparte, no debe estar integrado en el plan de prevención, tiene que ser un plan absolutamente aparte, excepcional, como excepcional es la situación que nos está llevando a hacerlo. Tengo que informar ahora sí a los trabajadores de lo que es y de lo que no es un EPI, de cómo proceder, de cuándo usarlo, cómo mantenerlo y llevar todo tan allá en prevención que no debo eludir los riesgos psicosociales. Tengo que evaluarlos. ¿Y qué tienen que ver los riesgos psicosociales con el riesgo biológico? Pues tienen que ver mucho, porque si yo asumo los riesgos psicosociales y asumo el riesgo biológico y asumo la excepcionalidad de la situación, no puedo eludir, no puedo ignorar que esta situación nos desborda a todos, nos pone nerviosos, nos genera ansiedad, no tenemos los EPI, no tenemos otras situaciones pasadas, cercanas, para ver en qué nos hemos equivocado. No tenemos el primer patrón, lo estamos haciendo ahora el primer patrón y eso puede llevar ese desconcierto a generar una ansiedad, un estrés del que luego nos va a hablar un meritado compañero que no debemos ignorar desde la prevención de riesgos laborales. Es muy importante en esta situación de COVID-19 saber qué hacer, saber cómo hacerlo, saber cuándo debo hacerlo y saber para qué lo hago. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir saberme parte de un equipo. Yo soy una pieza más de ese engranaje. Y soy una más porque en ese engranaje todas las piezas, todos los trabajadores, todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de otras profesiones que luchan en primera línea, todos son importantes, todos son, ya no hay mandos, no hay cargos, no hay nada, somos todos piezas igualmente importantes que ocupamos un lugar único, exclusivo, necesario y que merece pues, poder dar respuesta por la salud mental del mañana al qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, para qué hacerlo y por qué hacerlo. Quizá el por qué sea por la situación de COVID y es misión de la empresa y de la organización de los mandos el dar respuesta a las 4 preguntas que quedan. Todo eso me va a ayudar a darle sentido a la actividad, a mi trabajo, porque cuando una persona, cuando un ser humano siente que le da sentido a su trabajo, los niveles de adrenalina y de cortisol disminuyen. Esto es ciencia. El sistema límbico permanece más estable y como consecuencia de todo esto disminuyen el estrés y la ansiedad. Y eso es importante en cualquier situación, pero muchísimo más importante en una situación de la excepcionalidad y de las características de las que estamos viviendo ahora mismo.
El artículo 14, no decimos esto, es porque ahora ha salido esto a partir del 14 de marzo, que estamos cerrados en casa, confinados y las fuerzas y cuerpos luchando y todo eso. No es nuevo. En el año 1995, lo decíamos al principio, se proclama la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, viene de una directiva anterior del año 89 y ofrece el derecho, ojo que por cada derecho hay una obligación del trabajador, no solo da derechos, hay derechos y reparte derechos y obligaciones, pero sí que dice clarísimamente que los trabajadores, todos, también los funcionarios, también las fuerzas y cuerpos de seguridad, todos, tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, que es un deber de las administraciones públicas, un deber, tienen la obligación las administraciones públicas de ofrecer esta protección frente a los riesgos laborales y que ese deber le hace al empresario, a la administración pública, la obligación, lo enfrenta a la obligación de garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. No solo en el aspecto de seguridad, de dame la mascarilla, sino también en el aspecto psicosocial de procura que no me estrese. Y que todo eso lo debe hacer ejerciendo una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. O sea, nos dice ya la ley en su artículo 14 que esto no es un papel que luego abandono, sino que el empresario, el responsable, nuestros superiores, son responsables de hacer una acción permanente de seguimiento. O sea, tienen que ver cómo va funcionando el plan que han establecido y ver cómo está repercutiendo en la no enfermedad, en el no estrés, en el no contagio o en el no que sea que hayan decidido medir con este plan. Porque todos los psicólogos del trabajo y de las organizaciones y todos los técnicos de prevención de riesgos laborales estamos convencidos de que en prevención sumar riesgos significa restar seguridad. Entonces hay que hacerlo al revés, hay que restar riesgos y así podremos garantizar que estamos sumando seguridad. Muchísimas gracias. Qué importante, Noelia, de verdad que es muy importante la psicología del trabajo y sobre todo con una frase que me he quedado, no olvidarse de los riesgos psicosociales. Es súper importante. Es tremendamente importante. La psicología, la persona no es solo la persona que se pone el uniforme, son las emociones que ese uniforme lleva dentro. Y cuando hablamos de persona, hablamos de emociones y hablamos de riesgos psicosociales. Y si no lo cuidamos, no es algo nuevo. En el año 1800 y mucho ya fue cuando nació la psicología del trabajo y cuando se le empezó a dar importancia a las emociones en el campo de la psicología de la empresa. Luego el taylorismo lo vivió de otra manera, pero que es algo que ya lleva más de un siglo instaurado y que nosotros pues estamos rescatando. La OMS, al decir que la salud es un estado biopsicosocial, está incluyendo algo que ya estaba incluido hace un siglo, pero que no está mal que nos lo recuerden porque las emociones forman parte de la vida del trabajador, forman parte de la empresa y la empresa, al fin y al cabo, no son números, son personas. Totalmente. Noelia, qué bien has dicho, y me he quedado con una frase, no olvidarse de los riesgos psicosociales, sobre todo en el ámbito policial, que es el que nos afecta. Efectivamente, los riesgos psicosociales no son una novedad ahora, no vienen desde que la OMS dijera que la salud es un estado biopsicosocial, vienen de muchísimo antes, ya forman parte de la psicología del trabajo desde hace más de 100 años y no podemos olvidar que el ser humano son emociones. Si desligamos las emociones de la psicología y desligamos las emociones del trabajo, nos estamos equivocando. Las empresas no son uniformes, las empresas no son números, las empresas son personas. Para la psicología del trabajo y para la prevención de riesgos laborales, las empresas son personas. Pues muy bien, muchísimas gracias, Noelia. A vosotros. Muchas gracias, Noelia, y podemos pasar con el siguiente ponente cuando quieras, compañero. Sí, el siguiente ponente lo conozco muy bien, vive aquí en Valencia, donde yo trabajo. Es un gran amigo, siempre suele echar una mano en cualquier problema de riesgos laborales, igual que los demás ponentes. Doy paso a Juan José Agú, que nos va a hablar sobre todo de material que debemos utilizar y qué material deberíamos de utilizar. Así que nada, Juanjo, cuando quieras.
Muy bien, muchas gracias, Rui. Voy a compartir la presentación. Vale. Vale, se ve bien la presentación, ¿verdad? ¿Me confirmáis que se ve bien la presentación? Sí, se ve perfectamente. Puedes Muy bien. continuar. Vale, pues vamos a comenzar. Bueno, muy buenas a todos. Gracias a Una Policía para el Siglo XXI y el POD por haberme invitado, bueno, a Rui, a Iván y a todos los que conforman estas jornadas. Y pues yo voy a hablar sobre los equipos de protección individual, los EPIs. Me voy a centrar en un EPI que está bastante en boga estos días, como son las mascarillas. Cuáles son sus diferencias, qué tipos de mascarillas hay y qué usos tenemos que darle. Y finalmente, pues también por la novedad y por el auge que está cogiendo, vamos a hablar una pequeña parte sobre la desinfección por ozono. Bueno, pues como todos y todas sabéis, estamos en medio de una pandemia, es decir, un contagio a nivel planetario, a nivel universal, que nos afecta no solamente a España, sino a nivel global, como veis, afecta a todos los países. Dentro de esa afectación, pues hay diferentes colectivos que están implicados también en esta pandemia por su trabajo, como puede ser el colectivo policial. Yo voy a hablar de una parte, desde un punto de vista evidentemente técnico, pero ese punto de vista técnico, como bien ha dicho antes mi compañera Noelia, de forma muy acertada, es un punto de vista técnico complementario al resto de actividades o de técnicas preventivas que existen a día de hoy. Es decir, tan importante es tener una mascarilla adecuada o tener un EPI adecuado o una protección colectiva, como marcaba el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, priorizando las protecciones colectivas frente a las individuales. Tan importante es esto como la parte psicosocial. Al final, un policía está en la calle, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo voy a trabajar a mi puesto de trabajo, voy a las 7 de la mañana estoy en el puesto de trabajo, que quiere decir que salgo a las 6:30, estamos en Valencia, que los recorridos son cortos, y a las 6:30, cuando yo voy a trabajar, que ya soy una persona madrugadora, ¿sabéis lo que me encuentro? Me suelo encontrar una o dos patrullas de Policía Nacional, de Policía Local o de Guardia Civil. ¿Qué quiere decir? Que yo madrugo, pero vosotros estáis ahí ya. Por lo tanto, también va con vosotros. Hay una parte, un componente de los aspectos psicosociales, tan importantes, os lo decía, como los EPIs, que es el de, por ejemplo, pensar que no tenéis medios adecuados o que el medio que tienes no es el suficiente o no es el adecuado, como he dicho antes, y que todo el mundo está infectado. Eso al final es un componente psicosocial que va cayendo en la mochila del policía. Yo suelo decir que el policía, Policía Nacional, en este caso, cuando sale de allá de mi pueblo, de Ávila, sale con una mochila en la espalda. En esa mochila va metiendo sensaciones, experiencias, va metiendo factores psicosociales. Es una mochila que al cabo de los años se carga con piedrecitas, con ese primer muerto, con ese primer niño muerto, con esa primera violación. Va cargando esas mochilitas, a piedrecitas en la mochila, perdón, y ahora es otra piedra más. Es otra piedra más que es, voy a enfermar, voy a contagiar a mis compañeros, puedo contagiar a mi familia, a mis padres, mis hijos, mi pareja. Y esa mochila también está. Yo voy a hablar de la parte técnica. Noelia ha contado perfectamente la parte psicosocial, psicosociología aplicada, y yo voy a ir directamente a el EPI. El EPI, ¿de acuerdo? La mascarilla que todo el mundo está ahora luchando en este estado de emergencia, que sabéis que el pasado 14 de marzo se decretó el estado de emergencia, en el cual, bueno, pues hay una parte de riesgo biológico, que es un riesgo higiénico, una pandemia, que es un contagio no solamente en el lugar de trabajo, sino
a nivel general en toda actividad que se pueda hacer, y ese nivel de alarma, esa pandemia, también nos provoca un cierto histerismo, ¿vale? La cuestión es tener conocimiento suficiente para poder ser racionales, muy racionales, y parar ese histerismo y hacer las cosas como deben de hacerse. Lo primero, estamos en prevención de riesgos laborales y por lo tanto, lo siento, pero tenemos que hablar de normativa. Pero tampoco lo siento mucho porque vosotros ya trabajáis normativa de forma normal, por lo tanto, de forma habitual, por lo tanto, no es algo excepcional. Vale, vamos a hablar del Real Decreto 773 del 97. Real Decreto que a día de hoy está más en cuarentena que la población del país o la población mundial. ¿Por qué? Porque la directiva ha cambiado, la directiva que produjo este Real Decreto ya no está, pero el Real Decreto está vigente. Por lo tanto, para nosotros está vigente la normativa nacional, que es el Real Decreto 773. En su artículo 2, define qué es un equipo de protección individual. Es un tema que estamos viendo muchísimo en cualquier telediario, en cualquier televisión, en cualquier artículo de prensa, en cualquier radio, por grandes expertos que sobre todo salen en Telecinco por la tarde. Grandes expertos que hablan de equipos de protección individual, pues eso, como si yo hablase de, no sé qué deciros, de peluquería. Ya habéis visto que yo la peluquería no la piso mucho. Este Real Decreto define que es un equipo de protección individual. Ese equipo es cualquiera destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador. ¿Para qué? Para que le proteja de uno o varios riesgos. Es decir, tiene que proteger al trabajador. Estos riesgos que puedan amenazar a su seguridad o a su salud. Igual a todos los complementos o accesorios que pueda llevar ese equipo. Es decir, en nuestro caso, es una barrera entre una o varias partes del cuerpo. Veis ahí a esta compañera que lleva su mascarilla. Luego ya hablaremos del juego de los 7 errores. Evidentemente esta fotografía, luego veremos por qué, lo vais a entender, no es correcta. Esa compañera, esa policía, no está protegiendo adecuadamente a sus compañeros. No está protegiendo adecuadamente a los ciudadanos. Se está protegiendo ella, pero no está protegiendo a los demás. Por lo tanto, lleva un EPI puesto, que es la mascarilla, pero no es un EPI plenamente correcto o totalmente correcto. Bueno, el EPI que te protege de uno o varios peligros. En este caso, de un virus. Un virus, pero, ojo, no es el único virus que tenéis o que tenéis posibilidad de encontraros en vuestro trabajo. Seguramente, en cualquier día laboral que tengáis, vais a coincidir con personas con una patología infecciosa. No solamente coronavirus, sino, imaginaros, pues, una hepatitis C. Y nadie lleva tatuado en la frente, tengo coronavirus, hepatitis C, sida, gonorrea, sífilis. No, no lo pone. No lo pone. Y os los encontráis. Por lo tanto, necesitáis un EPI o unas EPIs, unos equipos de protección individual. Va a daros una protección frente a riesgo y va a evitar o a disminuir los daños. A lo mejor no los puede evitar, pero sí los puede disminuir mucho. Los equipos de protección empleados para proteger a personas distintas de las que lo llevan no son EPIs. ¿De acuerdo? Esos equipos que son para proteger a los demás, pese a lo que diga algún ministro en televisión, con una mascarilla quirúrgica, eso no es un EPI. Si no protege al trabajador, no es un EPI. Concepto sencillo. ¿De acuerdo? Más. El 773, ese Real Decreto, que habla de los equipos de protección individual, en el artículo 2, apartado C, excluye los equipos de protección individual de los militares, policías y personas de servicios de mantenimiento del orden. Con lo cual, no caigáis en la pequeña trampa que tiene este artículo, porque una mascarilla no es un equipo de protección individual de militar, policías o personas. Este apartado está hablando simplemente de aquello que está diseñado específicamente para estos colectivos. Ahí, por ejemplo, y con muchísima discusión, entran los chalecos antibalas. Los chalecos antibalas
si no tienen un marcado C, y es un chaleco hecho de forma exclusiva para militares o policías, no, en principio, no se tendría con consideración de EPI, ¿vale? Y esto es no porque no se ajusten a la definición, sino porque tiene unas condiciones particulares, unas circunstancias especiales que deben de ser usados y, por lo tanto, necesitan del desarrollo de una legislación específica. Ahora, muy bien, estáis pensando, año 97, estamos en el 2020. Ya han caído unas cuantas lunas sobre el horizonte, como diría un indio, ¿verdad? Esto necesita una legislación específica que a día de hoy, año 2021, perdón, 2020, ya no sé en qué año estoy, deberíamos de tenerlo desarrollado, pero no está desarrollado. No, debe ser que la Administración no ha tenido tiempo de desarrollar esa normativa específica para militares y cuerpos policiales. Sí, en el Real Decreto 2/2006, en el artículo 6.2, Real Decreto que habla de la prevención de riesgos laborales en el Cuerpo de Policía Nacional, pues dice algo tan sencillo como la Administración adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo sean los adecuados, y esta misma Administración, vuestro empleador, proporcionará a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía equipos de protección individual adecuados para el desempeño de vuestras funciones y velará por su uso efectivo y correcto. Claro, eso, en medio de este estado de alarma, genera una cierta indefensión, variabilidad jurídica. Vamos a llamarlo variabilidad jurídica, por decirlo de una forma muy fina. La Audiencia Nacional se reconoce que la falta de equipos de protección desborda mucho a la Administración y, por lo tanto, no impone cautelarmente al Ministerio del Interior la obligación del suministro de equipos de protección frente al coronavirus a la policía. Normal, ha llegado esta alarma así de forma sorpresiva, no ha dado tiempo a comprar equipos de protección y es lógico, se entiende, la Administración no tiene. Es más, la Fiscalía, con ese gran conocimiento sobre prevención de riesgos laborales, dice que la policía ha de trabajar con medios de protección o sin ellos. Es decir, vosotros policías debéis de primar el servicio público, el bien general, frente al bien individual, cosa que no hace falta que os lo diga la Fiscalía, que vosotros lo conocéis perfectamente. Solo hay un problema, que la Fiscalía parece que se olvida de los equipos de protección, del espíritu de la ley y de las sentencias que ya existen a nivel europeo sobre la prevención de riesgos laborales en la policía y en las actividades policiales. Es más, la foto, que está perfectamente puesto por el periódico que lo ha hecho, debe ser que el desconocimiento, pues eso, debe ser genérico, debe ser general. Lo que llevan esos dos policías no es un EPI. Lo vamos a ver ahora por qué. Pero eso no es un EPI, por lo tanto, ya no sé de qué estamos hablando y fácilmente que la Fiscalía no tenga ni idea de lo que está hablando. Lo siento, si alguien quiere llamar a la Fiscalía, este es el momento. Esta otra noticia de hoy, coronavirus en Aragón, es muy reciente. La juez confirma que la Policía Local de Zaragoza debe llevar gafas de protección. Claro, si la Policía Nacional no hace falta que lleve EPI, la local sí, la Guardia Civil ya veremos mañana, el Ejército en labores de desinfección, pues tal vez. Bueno, hay una cierta locura. Pero esta locura, lo siento mucho, y me tengo que referir a José Antonio Nieto, jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Cuerpo Nacional de Policía, de la Policía Nacional, gran amigo, excelente técnico de prevención, excelente técnico con una carrera impecable dentro de la Policía Nacional. El 24 de enero del 2020 ya publicó, hizo un informe en el cual, como conclusiones, y esto era para los policías
especialmente en los puestos fronterizos de los aeropuertos, porque ya empezábamos a escuchar lo de China, el coronavirus en China, en Wuhan y demás. 24 de enero, quiero señalaros mucho la fecha, 24 de enero. Ya decía que había que usar guantes de nitrilo de un solo uso en cacheos, en inspección de equipaje, documentación, y deberíamos de emplear mascarillas FFP2 en el control de documentación de los que vengan de la ciudad de China o de otras zonas afectadas independientemente de su nacionalidad. 24 de enero. No es el único comunicado que Juan Antonio Nieto hizo. Como premio, pues ya sabéis dónde está a día de hoy el señor Nieto, el doctor Nieto, ya sabéis dónde está. Bueno, vamos a pasar a la parte más técnica que debéis de tener, porque si sabéis cómo actúa el virus, sabéis por qué os protegéis y cómo debéis de protegeros. Por lo tanto, no vais a caer en fallos de desconocimiento. Vale, lo primero, la infección por coronavirus o por COVID-19 se transmite por gotas. Es de las pocas cosas que tenemos más o menos claro a día de hoy. Es un virus nuevo, por lo tanto, también tener eso en cuenta. Virus nuevo significa que el conocimiento se hace por similitud con otros virus, como puede ser el SARS, MARS o cualquier otro virus de la familia coronavirus. Similitud no quiere decir que funcione igual, sino que puede ser similar, y por lo que vamos aprendiendo. La información que viene de China, pues viene información, pero no viene toda la que nos gustaría que llegase. Por lo tanto, es nuevo. Necesitamos experimentación, necesitamos saber, necesitamos conocer. Los coronavirus tienen, y esto es un dato objetivo, por lo tanto se conoce, tienen un diámetro comprendido entre los 50 y los 150 nanómetros. Hoy un nanómetro es una millonésima parte de un metro. Si lo comparamos con el grosor de un pelo, la sección de un pelo, pero a lo ancho, no a lo largo, a lo ancho, cortamos un pelo y en lo ancho del pelo cabrían 1000 coronavirus en fila. ¿Vale? Con eso es muy importante para saber el tamaño que tiene el virus. Cuando respiramos, ¿qué ocurre? Cuando respiramos salen gotas, como estáis viendo, en los dos sentidos, expiración e inspiración. De todos los tamaños. Hay dos tipos de gotas a nivel científico, se conocen, desde medicina se conocen desde hace mucho tiempo, las gotas de Fluke y los aerosoles de Well, que tienen un tamaño entre 10 y 100 micrómetros, y los aerosoles de Well son menores a 5 micrómetros. Acordaros, entre 50 y 150 nanómetros. Más pequeños todavía que los aerosoles de Well. ¿Qué tipos de mascarillas tenemos? Pues tenemos básicamente, vamos a partirlo en dos y luego haremos una última partición después. Vamos a hablar de mascarillas quirúrgicas y mascarillas de alta eficacia. Estas mascarillas quirúrgicas son las indicadas para proteger a los demás. No nos protegen a nosotros. Es una protección colectiva. Protegemos a los demás. ¿Qué quiere decir? Que si todos llevamos mascarillas quirúrgicas, esas gotas de Fluke o esas de Well se van a quedar una gran parte atrapadas en esas mascarillas quirúrgicas, que las tenéis blancas, azules, verdes. Esos tres colores son los fundamentales que se usan. Por cierto, y también contraviniendo lo que habéis visto en televisión, a gente muy importante en este país. Primero, las mascarillas quirúrgicas no son un EPI, lo vamos a ver ahora. Y segundo, es un bulo, es mentira, aunque lo diga un ministro, que el color indica la dirección del filtrado. No hay dirección del filtrado. ¿De acuerdo? Simplemente ese color sirve para saber de qué lado te la has puesto. Pues si te la vas a quitar y te la vas a poner, que sigas poniendo del mismo lado porque tus gotas se han quedado en ese lado. No tiene más. Te la puedes poner por el lado blanco o por el lado verde, como quieras. El sumar mascarillas quirúrgicas, poner una de un lado, blanco, verde, verde, blanco, no hace que sea una mascarilla de alta eficacia. Lo siento mucho, ¿vale? Hoy vamos a romper mitos y os voy a fastidiar un poco, pero es lo que hay.
Las mascarillas de alta eficacia son aquellas que filtran con patógenos, el aire con patógenos de pacientes de COVID-19 positivo, filtran partículas muy pequeñas, ¿vale? Y esa eficacia va a depender, la clasificación va a depender de esa eficacia que va del 70 al 98%. Y pues, están indicadas para personas en contacto con pacientes con coronavirus positivo. Vale, mascarilla quirúrgica. La mascarilla quirúrgica no permite la salida de gotas, como veis en la animación, y evita que salgan esas gotas. No protege por vía aérea de gotas inferiores a 5 micras que provocan las personas que tienen la enfermedad. Si evitamos que salgan esas gotas, evitamos la contaminación de personas y evitamos la contaminación de superficies. Fundamental. Por eso es tan fundamental, tan básico, como medida de protección colectiva, que marca el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la colocación de mascarillas quirúrgicas a toda la población o a la mayor parte de la población, a ser posible. Os digo que protegen a otras personas. Estas mascarillas quirúrgicas las hay de 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 2R. En la tabla veréis que tienen una eficacia de filtración bacteriana, que no vírica, bacteriana, pero sí que atrapan las gotas, que es la gracia. Y también veis que no hay eficacia de filtración de partículas de 0,1 micrómetros. Por lo tanto, nos protege de esas gotas, esas gotículas que podemos soltar y que llevan asociado el virus. También veis ahí las normas técnicas. Ahora que el Estado permite casi cualquier cosa, ¿vale? Permite abrir un poco el mercado. ¿Por qué? Porque hay un desabastecimiento evidente. La normativa que tienen que cumplir las chinas y las americanas. Esa normativa, cuando os compráis o cuando os dan las mascarillas, tiene que venir en el embalaje referenciado, para que sepáis qué tipo de mascarilla estáis poniendo. Mucha gente se pone la tipo 2R. La tipo 2R simplemente significa que el marcado, el filtrado de bacterias es igual que la tipo 2, pero la R es porque se usa dentro del quirófano para evitar la salpicadura de sangre o de fluidos hacia el trabajador que está en quirófano. Pero no protege al trabajador, protege el campo quirúrgico, que quede claro. Vale, seguimos. Mascarillas de alta eficacia. Esas mascarillas de alta eficacia filtran gotículas por debajo de las 5 micras hasta una eficacia del 98%. Luego, ahora vamos a hablar de lo que es la válvula. Si no tiene válvula, es capaz de retener las partículas tanto en la inhalación como exhalación. Estas son las adecuadas, y lo repito una tercera vez, estas son las adecuadas para que la persona que tiene contacto con un coronavirus positivo no se contagie. ¿De acuerdo? Estas son las adecuadas para que no se contagie la persona que tiene un contacto con un coronavirus positivo. Estas son las que se usan en los hospitales con los pacientes positivos. ¿Vale? Estas mascarillas se clasifican, lo habéis escuchado ahora 20.000 millones de veces, como FFP1, 2 o 3, dependiendo de la eficacia de filtración y la fuga hacia el interior que tienen máximo. Las adecuadas, os decía, son las mascarillas FFP2 y FFP3. El problema, no hay en el mercado apenas mascarillas FFP3 y FFP2 son difíciles de encontrar. Ahora vamos a las mascarillas, lo mismo, de alta eficacia, FFP3, FFP2, FFP1 no lo voy a considerar porque no sirven para los virus, simplemente es para una atmósfera con polvo, ¿vale? Las FFP2 o 3 con válvula, no son adecuadas para un paciente con coronavirus positivo. Si el paciente, la persona que tenéis enfrente en un control, lleva una mascarilla con válvula, cuando exhala, como estáis viendo en la animación, ahora veis, cuando exhala, salen todas las partículas libremente. Por lo tanto, os puede contagiar. Y vais a creer que lleva una mascarilla adecuada y no lo lleva. Si eres tú el que puedes estar contagiado y vas con tu compañero o compañera y exhalas con una mascarilla con válvula,
Ojo, que no es filtro. La gente se confunde esa válvula con un filtro. No, simplemente es una válvula, es una goma redonda con una clapeta que cuando inhalas se cierra y permite que el aire entre por el resto de la mascarilla, y cuando exhalas se abre, por lo tanto sale libremente el aire exhalado. Vale, pues si estoy con un compañero y llevo este tipo de mascarilla, si yo tengo coronavirus, se lo voy a pegar a él. No hago nada. Esta es la mascarilla egoísta. Solamente sirve para protegerme a mí, pero no protejo a nadie más. ¿Vale? Mascarilla egoísta. Habéis visto un montón de mascarillas que os he puesto aquí con válvulas de todo tipo, rojas, amarillas, blancas, laterales, frontales, las que queráis. Acordaros, egoístas. No protege a los demás si yo tengo el virus. Bueno, este es un pequeño resumen que quiero que os quede de la protección que ofrecen los diferentes tipos de mascarilla, hecho por el grupo de productos sanitarios de mi compañera Marisa Gaspar, GPS y la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Es una muy buena tabla donde os indican si sirven la mascarilla para no contagiarse o sirven para no contagiar, si son EPI o no son EPI. Incluso la normativa europea que deben de llevar asociada. Y ahí es donde vamos a un kit básico de la cuestión. Las mascarillas, si están marcadas con la norma europea, han de cumplir con lo que veis en pantalla. Han de tener la identificación del fabricante, el modelo, la norma europea que corresponde, en este caso, a día de hoy es la EN 149-2001, debe de indicar el tipo, FFP1, 2 o 3, debe de indicar si es NR, no reutilizable, R, reutilizable, o D, si tiene un ensayo de obstrucción con dolomitas, que eso es de colmatación a polvo. Es el voluntario, la D es voluntaria. Y debe de indicar también el marcado C y un código 0086, ese código de 4 dígitos, que identifica el organismo notificado que ha verificado y que verifica periódicamente la producción, la calidad de estas mascarillas. Muy importante esa parte. Y lo vais a ver por qué. Lo vais a ver por qué. Ahora os lo explicaré. Estas mascarillas, según la normativa, son equipos de protección de categoría 3. Es decir, mascarillas FFP2, FFP3 son categoría 3 de EPI. Por lo tanto, las dos, si están con la norma europea, deben de llevar marcado CE y los 4 dígitos del organismo notificado. Impepinable. ¿De acuerdo? Si no lo lleva, sospechar. Problema. Me están tangando. Debido a esta falta de mascarillas en el mercado europeo y en el mercado español, bueno, pues el 25 de abril, por segunda vez, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución en la que habilita el uso de mascarillas estadounidenses, chinas, australianas, coreanas, japonesas, con esas normativas y esas equivalencias. Muy importantes esas equivalencias. ¿Por qué lo digo? Yo he devuelto un lote de 5.000 mascarillas, en esta época, 5.000 mascarillas tipo FFP3, marcadas como KN95. ¿Veis la irregularidad a simple vista, verdad? En la tabla de equivalencias de la parte de abajo, FFP3, no existen las KN95. Eran falsas completamente. 5.000 mascarillas. Luego salió en prensa. ¿Qué ocurre a día de hoy? Francamente, tengo duda sobre el 90%, siendo generoso, de las mascarillas que están en nuestro país. Es una época de piratas, es una época de listos. Y es una época en la que los listos se sirven de la gente con pocos escrúpulos o mucha ignorancia. Ya se han retirado cientos de miles de mascarillas. Hay falsificaciones burdas, como la que os digo, KN95, equipararla a FFP3, y encima te lo ponen serigrafiado o tamponado en la mascarilla. Falso. Hay un montón, pero un montón. Si alguien tiene alguna duda sobre las mascarillas, yo le puedo orientar a través de una policía para el siglo XXI, pues podéis contactar conmigo y os puedo orientar de si parece que es una mascarilla falsificada. Porque falsifican las mascarillas, falsifican el tamponado, falsifican el envase
y falsifican, fundamental, el certificado CE y la entidad. Lo falsifican todo, todo. Es muy difícil. Fijaros en las mascarillas que hay abajo a la derecha, 3M, lo difícil que puede llegar a ser saber si esa mascarilla es buena o es mala. Es complicado. Además, no podemos hacer de normal, vosotros en un Z no podéis hacer una medición de filtrado de las mascarillas. Como mucho la podéis ver. Y lo que os digo, si viene solo con el marcado CE, sospecha. Si viene con el marcado CE FFP3 y el marcado chino KN95, sospecha. Pero sospecha grande. Si viene solamente con el marcado CE, sospecha. Si no trae nada la mascarilla, sospecha. Tiene que ir marcado con lo que os he puesto antes. Si no, sospecha. Vale, una vez que hemos terminado con las mascarillas oficiales, ahora vamos a las mascarillas caseras o lo que denomina el gobierno ahora mascarillas higiénicas. Es decir, ante la falta de suministro y encima la época de piratas, pues hay que priorizar esas mascarillas FFP2, FFP3 para aquellos que están en primera línea de batalla y yo, pese a algún tribunal, entiendo que la policía, los cuerpos de policía, estáis en esa primera línea de batalla. No solamente los sanitarios, también estáis vosotros. Pero ¿cuál es el problema? O lo que os digo, época de piratas, época de barba negra. Yo soy barba blanca, época de barba negra. Esas mascarillas higiénicas que ahora ha regulado el gobierno porque hay escasez de mascarillas y como medida colectiva está bastante bien, pues hay una serie de especificaciones que ha publicado la Asociación Española de Normalización y el Ministerio de Industria, en la que dice que debe de cubrir nariz, boca y barbilla, está fabricada de un material filtrante adecuado, confeccionadas con material que permita la respiración, materiales en contacto a la piel del usuario no presenten riesgos, ajuste adecuado, eficacia de filtración bacteriana, no vírica, bacteriana, de mayor o igual de 95. Bueno, al menos se quedan las gotas de fluke de Wells, se quedan ahí. Vale, esa respirabilidad. Pero son buenas. Ya os he dicho, las que os van a proteger de verdad son las FFP2 o 3. Lleven logotipos de Policía Nacional, banderitas, banderines o calaveras. Me da igual. Si os queréis proteger, y os deben proteger, una mascarilla de este tipo no es la adecuada. Si es por postureo vuestro, que queda muy bien la mascarilla con la banderita, con el anagrama de Policía Nacional, acordaros que en esta vida no todo es postureo y que hay que vivir. Y hay que vivir sanos. Más. Las mascarillas caseras. ¿Qué deciros de las mascarillas caseras? ¿Qué deciros que no se me cabree nadie? Bueno, a esta altura, el otro día me dijo un amigo que si Dios me hubiera puesto en la tierra, a mí me habría puesto con una espada y no con un crucifijo. Pues es fácil que me hubiera puesto con una espada, sí es verdad. Las mascarillas caseras están muy bien, es muy bonito, pero francamente valen para poco. Lo tengo que decir así, valen para poco. Es un esfuerzo loable, la gente se deja dinero, tiempo, esfuerzo, quiere hacer el bien, quiere ayudar a la policía, quiere ayudar a los sanitarios, pero estas mascarillas caseras se suelen hacer con tejido plano o tejido de punto, están formadas por hilos tejidos y entre estos hilos hay huecos, en su mayoría visibles a simple vista, o sea, cuando cogemos la mascarilla ya estamos viendo la mascarilla con los huecos. ¿Habéis visto el tamaño que tenía el virus? El virus en una tela plana o de punto es como meterle un gol al arcoíris. Es que vas a encestar seguro. ¿De acuerdo? Entonces, ese nivel de filtrado pues no llega a bloquear las gotículas ni los aerosoles en los cuales viaja el virus. Y si encima tenéis algún listo que se pone una bata blanca y os dice que una mascarilla tipo quirúrgica con un salvaglip se convierte en una FFP2 por obra y magia, pues hay que decirle que, no sé, mi cara, por ejemplo, yo con un cabezón interesante, da más que para un salvaglip. Tengo más diámetro aquí que lo que puede proteger un salvaglip. Es más, no respiro por aquí, respiro en un círculo de 30 centímetros alrededor de mi boca y de mi nariz. Si sabemos cómo funciona, sabemos por qué no. La parte de abajo veis un tejido, bueno, la parte de arriba veis un tejido de los que hemos hablado anteriormente, de estos planos,
y la parte de abajo es un tejido de mascarilla, que es un tejido que no es tan regular para ¿qué? Para que sirva como mecanismo de filtración. Las gotas de las partículas del virus, ¿cómo corren? A través de sedimentación, pesan, se caen, por tamizado, chocan contra todos esos hilitos que están ahí, por inercia, hay esas líneas que veis es las líneas que lleva el aire, pero como es un poco más que el aire, tienen un impacto, también se interceptan por el choque que tienen, por difusión o por atracción electrostática. Van de forma errante afuera del flujo o por la electricidad electrostática se chocan contra esos mecanismos. Bien, por no alargarme mucho más, vamos a entrar simplemente en el ozono y veremos si es verdad, mentira o media verdad. ¿Qué significa esto? Veis que ahora, a día de hoy, el ozono es algo que se está vendiendo por todos los lados y además se vende muy bien cuando se hace gratis a la policía, luego sirve fundamental, qué bien, qué buenos, qué grandes somos que ponemos ozono a la policía. Ojo, porque ya empieza a haber detenciones y estafas por publicidad engañosa. Es decir, el ozono sabemos que es un buen bactericida, es un buen fungicida, en tratamientos en agua, que elimina los olores por degradación de la materia orgánica, pero ningún organismo europeo ha evaluado esta efectividad frente al ozono. Está en evaluación, es decir, no están definidas ni la capacidad de eliminar el virus, ni hay un estudio independiente serio que diga que elimina el virus, ni siquiera está definido cómo aplicarlo. Existe una lista de desinfectantes autorizados por el Ministerio y el ozono no está incluida en esa lista. No está incluida. Por lo tanto, no es virucida. Si no es virucida, no mata el virus. Es que no se sabe, efectivamente, no se sabe. Pero un pelo de mi barba tampoco se sabe si mata el virus, pero posiblemente no lo llevéis en el Z para desinfectar de coronavirus el coche, ¿verdad? Lo mismo. Los organismos americanos como el CDC, que es el Centro de Prevención y Control de Desastres, y la EPA, que es la Agencia de Protección Medioambiental americana, son más tangentes. En la parte de preguntas lo dicen, ¿un generador de ozono nos protegerá a mí y a mi familia del COVID-19? No, no use generador de ozono en espacios confinados. Cuando se usa, que exceden los estándares de salud, puede ser perjudicial, ¿vale? Y el ozono aplicado al aire interior no elimina eficazmente virus, bacterias, moho u otros contaminantes. Sencillo, ¿verdad? Muchos fabricantes o muchos vendedores de máquinas de ozono en aire os van a decir que la OMS dice que es maravilloso contra todo. Vale, pues la OMS, lo siento mucho, no. Aparece en las recomendaciones de desinfección contra el coronavirus. Aparecen otras recomendaciones y en otros tipos de tratamiento, pero en aire, en máquina generadora de ozono, no. Aparece como desinfección contra el coronavirus. Otros países como Italia, Ministerio de Interior de Italia, después de haber pasado lo mismo que ha pasado aquí, que multitud de gente con buen corazón o con espíritu empresarial, vamos a llamarlo así, limpiaban los vehículos de urgencias de Italia. Bueno, pues se vieron obligados a sacar una nota, como veis ahí, en el que dice que no se haga, por favor. No se haga. No existe evidencia científica para eso. Y en España, la Asociación Nacional de Empresas de Salud Ambiental planteó la duda al Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Sanidad pues le dijo por lo mismo, que no ha sido evaluado a nivel europeo ni tampoco a nivel nacional. Por lo tanto, se tiene que utilizar según marca la normativa y la normativa habla de los virucidas, por lo tanto no está. No os dejéis engañar y vender cosas que ya nos gustaría, y yo soy el primero, ya me gustaría que una maquinita de ozono eliminase el virus. En mi casa tendría una en cada habitación, os lo aseguro, y no tengo ninguna. Lo que sí que está científicamente comprobado es que el ozono, en cuanto nos pasamos de una cantidad, por eso tiene un valor límite ambiental, cuando nos pasamos de esas cantidades que estáis viendo ahí, en diferentes tipos de trabajo, tiene una afectación a la persona, le hace daño, ¿de acuerdo? Y es más, le hace daño en las vías aéreas, le hace daño en las vías pulmonares, en los pulmones, en las vías respiratorias, con lo cual tenemos un efecto sinérgico. Si hace daño en las vías respiratorias,
y el virus te entra vía respiratoria, no sumemos sinergias, no hagamos confluir dos males. Además, el ozono puede provocar incendios, es comburente, puede provocar irritaciones, puede provocar bastante daño si no se hace de forma adecuada. Pero encima no está verificado como virucida para el coronavirus. Ya, finalmente, yo simplemente os he intentado explicar un poquito la verdad y eso os hará libres, sobre todo conocedores. Y como decía Morfeo a Neo en la película Matrix, yo os he enseñado las dos pastillas y podéis coger la azul o podéis coger la roja. Si queréis que os enseñe dónde llega la madriguera de conejos, ya sabéis qué pastilla tenéis que coger. Solo os ofrezco la verdad, nada más. Bueno, gracias y luego si tenéis alguna cuestión podemos hablar. Muchas gracias, Juanjo. Ha sido realmente la exposición que has hecho sobre las mascarillas y te quería realizar dos preguntas. Que me indiques, te las realizo. Vale, a ver, ahora ya dejo de compartir y ahora ya, adelante. Perfecto. La primera pregunta que quiero realizarte es si es válido instalar un túnel de desinfección para personas en las entradas de las comisarías. ¿Y qué opinas al respecto? Bien, me encanta que me hagan esa pregunta que decían cuando yo era joven en la televisión. Bien, túnel de desinfección. En la parte de Sudamérica se ha generado hace unas semanas un gran debate sobre los túneles de desinfección en personas como una solución milagrosa, una solución buenísima, y al final esa solución ha llegado también a España y ha obligado a que el Ministerio de Sanidad se pronuncie al respecto. A ver, si tengo aquí el documento, lo comparto con vosotros para que lo podáis ver. Un segundo y os lo enseño. Vale. Como veis en la pantalla, esta es la nota sobre el uso de productos biocidas para la desinfección del COVID-19 del 27 de abril y habla de... a ver, aquí en esta página, aquí. Actualmente no existe ningún producto virucida que esté autorizado para su uso por nebulación sobre las personas. Por lo tanto, esta técnica de aplicación que se anuncia en los denominados túneles desinfectantes, de ningún modo, y lo pone muy claro, puede ser utilizada sobre personas. ¿Por qué? Pues básicamente porque tiene un riesgo sobre los trabajadores. No podemos echarle a los trabajadores un producto químico encima de la ropa y encima de su cuerpo. Es más, no vamos a desinfectar nada, porque nadie... ¿qué cantidad de biocida le vamos a echar? ¿Qué biocida le vamos a echar? Hipoclorito. Le vamos a echar peróxido de hidrógeno al 49%, que es un biocida autorizado. Nos quedamos todos rubios. ¿Vale? Yo no quiero quedarme rubio, francamente, ni quiero tener ninguna afección en mi piel o en mis pulmones por un mal uso de un producto. Es decir, Ministerio de Sanidad lo deja tajantemente claro y medianamente claro. No se puede utilizar. Mi opinión, no se puede utilizar y no es válido. Vale, muchas gracias por la aclaración. Y la segunda pregunta es que en la televisión he podido ver cómo policías en China, con cámaras térmicas y sitios en España con medición de la temperatura a personal que entra en edificios. ¿Es válido este método? Pues te digo también, a ver un segundo, si lo encuentro. Vale, os digo. La medición por cámaras. No tengo el documento a mano, pero es sencillo de encontrar. La medición por cámaras para mí presenta dos aspectos, dos problemas fundamentales. Uno, desde el punto de vista legal. ¿A quién se lo hacemos? ¿Se lo hacemos a los trabajadores o al público general? Si se lo hacemos a los trabajadores, entonces incurrimos en el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Vigilancia de la Salud. La vigilancia de la salud solamente podrá ejecutarse o hacerse o realizarse
por la parte sanitaria del servicio de prevención de riesgos laborales. Es decir, solo te lo puede tomar el personal sanitario del servicio de prevención de riesgos laborales. Vamos mal si tenemos que poner, más que nada porque no los hay, una persona de enfermería o una persona de medicina en la puerta de cada comisaría, 3 turnos, 7 días por semana, a tomar la temperatura. La Oficina de Protección de Datos, también del Ministerio, indica en un comunicado que sacó, que lo puedo poner a disposición de todos vosotros, indica que esa medición, tal como os digo, no la pueden hacer los vigilantes de seguridad, no la puede hacer personal ajeno al servicio de prevención. Segundo aspecto, se lo podemos hacer al público en general. Sí, se lo podemos hacer al público en general. Pero volvemos a otro problema básico. La temperatura, la fiebre, es un síntoma, no el síntoma, sino un síntoma de esta enfermedad. Hay más síntomas. Está la falta de olor o la falta de gusto. Están las mialgias, los dolores de cabeza, los dolores de cuerpo. Están las personas asintomáticas. Están los periodos ventana. En el periodo ventana, pues no tienes el síntoma de la temperatura. Por lo tanto, a tomar la temperatura vas a decir, está sano, está en el periodo ventana, que es cuando ya estás infectando, pero aún no manifiestas síntomas, y estás contaminando a la gente. Es decir, ¿vale para algo? En mi opinión. Y yo, sabéis que yo me mojo. No, no es válido. ¿Algo más complementario? Bien. ¿Y por qué no ponemos un médico haciéndole un historial clínico a cada uno que entra a la jefatura? ¿Tiene usted pérdidas de olfato? ¿Tiene usted pérdidas de gusto? ¿Presenta fiebre? ¿Tiene conjuntivitis en los últimos días? ¿Ha estado en contacto con alguien y tal? Eso sería más válido que el otro, pero francamente un poco descabellado, al menos a día de hoy. Aunque veamos, como se puede ver en algunos telediarios, el policía chino montado en una Segway con unas gafas térmicas que va viendo a todo el mundo. Bien, ¿y los asintomáticos? ¿Se le cuelan? No es una medida que me parezca especialmente significativa. Con esos matices legales encima, ¿eh? Muchas gracias por tu respuesta. ¿Puedes continuar con Rui? Sí, ahora damos paso a César Giner, que nos hablará de un tema muy interesante, que a mí me preocupa bastante, que es el enemigo invisible que tenemos, lo que es el estrés y la ansiedad. No lo vemos venir, lo ha dicho Juanjo, la mochila emocional, nos vamos cargando cosas, problemas, y en un momento dado, pues nos vemos que no levantamos la cabeza. Entonces, pues nada, te doy paso, César, y bueno, cuando quieras puedes hablar. Muchas gracias. Voy a compartir. Ya lo tenéis, ¿no? Voy a hablar del estrés y la ansiedad en tiempos de pandemia. Un reto nuevo en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Antes de nada, si vamos a hablar de estrés y ansiedad, vamos a hablar del estrés, del burnout, del estrés postraumático, de la ansiedad. Pero vamos a recordar a Séneca, que decía que largo y costoso es la teoría, el conocimiento a través de la teoría, y corto y eficaz a través de la práctica. Así que intentemos con la teoría, pero también dar herramientas prácticas que nos servían. Hemos visto cómo prevenir es anticiparse, pero anticiparse realmente es predecir, conocer las causas y factores, y es saber qué va a pasar realmente. ¿Es algo nuevo la pandemia realmente? A lo largo de toda la historia de la humanidad hemos tenido pandemias. Y todos los gobiernos, todas las administraciones, lo que hacen a través de la prevención, ese anticiparse, ese predecir, es intentar evitarlo, o cuanto menos, si no se puede erradicar, por lo menos mitigar los efectos. El ejército está por si hay una guerra, los bomberos por si hay un incendio, las prisiones por si alguien comete un delito. Por lo tanto, deberíamos de haber estado preparados para la pandemia, pero eso ya es pasado y tenemos que ver qué es lo que sucede. Vamos a analizar los riesgos psicológicos y sobre todo el estrés y la ansiedad. Realmente, uno de los grandes síntomas de la pandemia es el miedo. Y el miedo no es otra cosa que la incertidumbre. Una incertidumbre que lo que busca es la seguridad. La seguridad
física, la seguridad psíquica y sobre todo la seguridad hacia la vida. Pero vamos a preguntar una cosa. ¿La fuerza de cuerpos de seguridad realmente ante el COVID-19 tiene ansiedad? ¿Tiene estrés por sus tareas, por sus funciones? Si leemos simplemente la prensa, vemos policías que han fallecido a causa del COVID, vemos cómo delincuentes rompen el confinamiento y rompen y agreden a la policía, vemos fallecimientos por toda España y vemos cómo en entrevistas a policías va y dice textualmente que están jodidos psicológicamente. Pero es que además de estas noticias vemos y podemos ver y tenemos que plantearnos, ¿realmente la Fuerza y Cuerpos de Seguridad es un colectivo distinto? Tal vez que sí, porque cuando se reanudó las actividades básicas decían que había que haber 2 metros de seguridad. ¿Puede la policía realmente hacerla, esos 2 metros? Pues la mayoría de las veces no. ¿Tienen suficientes uniformes para lavar como se recomendaba la ropa a 60 grados centígrados? No. Además, se han incrementado sus funciones y una de las funciones que ahora ocupa su tiempo es la de la libertad deambulatoria de las personas, que es un derecho fundamental. Vemos cómo han cambiado los turnos, vemos diferentes turnos en la policía, cómo aumentan las horas y eso realmente genera estrés. Y el estrés y la ansiedad están dentro de los riesgos psicosociales. Y recuerden que los riesgos psicosociales, esa correlación, esa interacción que se da entre el trabajo y las capacidades de las personas y que va a influir en su salud. Y la salud entendida como un bienestar físico, psíquico y social. Por lo tanto, en esas interacciones, el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad está todo el medio ambiente, están todas las condiciones realmente del trabajo, si realmente están protegidos. Con el trabajador, junto con sus expectativas, con su situación personal, junto con sus capacidades. Y todo eso lo que va a hacer es que la policía interprete esa realidad y que vaya a influir no solo en su satisfacción o rendimiento en el trabajo, sino en su salud realmente. Por eso veíamos anteriormente, incluso en la vida de las personas. Y esto sucede porque los riesgos psicosociales hay unos predictores, variables internas a la organización, que son intralaborales. Realmente me están dando todas las condiciones para que yo vaya y no me contagie. Pero eso no vale solo, no es la organización, sino también tenemos que irnos a un mundo globalizado, que son los externos a la organización. ¿Somos capaces de generar mascarillas realmente? Todo el mundo, ¿somos capaces de comprarlas? ¿Somos capaces de ser honestos en las compras? Y todo eso lo tenemos que juntar para que no surja ni el estrés ni la ansiedad, a que el trabajador, a que el policía tenga una herramienta y una estrategia de afrontamiento ante la situación de pandemia que estamos viviendo hoy. ¿Y qué es lo que sucede cuando no las tenemos muchas veces? Porque surge el estrés. El estrés, recuerden, la psicología lo cogió realmente de la física y de la arquitectura, que es cuando podemos un material que es duro, lo podemos romper o lo podemos deformar. Y en psicología, en tiempos de pandemia, como lo que está sucediendo, tenemos que ver si la fuerza y cuerpo de seguridad, cada uno de los policías, puede realmente agotar sus recursos de afrontamiento. Y es lo que está pasando. Realmente ya se han agotado los recursos de afrontamiento de cada una de las personas. Por lo que tanto, ante esta situación de pandemia, por lo tanto, va surgiendo el estrés. Y es que el estrés es una reacción de un policía ante un estímulo, que es el coronavirus, y que va a ir surgiendo y se va incrementando, depende de las características de ese individuo, y el coronavirus, que cada vez, daros cuenta, la información está sesgada
y no sabemos dónde está, y no sabemos realmente cómo nos contagiamos hoy en día. ¿Eso qué va a provocar en cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Cambio en el organismo, reacciones emocionales. Vamos a ver el miedo, la ira. Vamos a ver cambios conductuales, como lo hemos visto, como las personas, como seres sociales, nos están diciendo ahora mismo, ya no podemos ser seres sociales, que vivamos en compañía. Por eso, cuando la demanda ante la situación que estamos viviendo del COVID es muy fuerte, es excesiva, se tienen que ir, las personas van adaptándose a la situación, que es lo que vamos haciendo, y nos vamos adaptando a las circunstancias de estrés. Ahí vamos generando al principio una activación fisiológica, pero cuando es muy grande, se está prolongando en el tiempo, como está sucediendo, aparecen reacciones emocionales negativas. Son reacciones desagradables para cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que más surge? La depresión, la ansiedad y la ira o la agresividad. Por lo tanto, el estrés lo que nos dice al organismo que nos tenemos que adaptar. Eso ya lo vimos con Darwin. Va a sobrevivir la persona que mejor se adapte, los más fuertes. Y por eso el estrés en determinado grado es bueno, es el estrés o el estrés positivo. Por eso al principio no adaptamos. Pero cuando se prolonga en este tiempo, cuando se va intensificando en el tiempo esta situación, ¿dónde vamos a ver? Vamos a ver merma en la salud de la gente, del policía. Y eso va a repercutir en el desempeño profesional, como ahora veremos. E incluso, daros cuenta, la salud entendida como un bienestar físico, psicosocial, en sus relaciones personales, incluso con su pareja. Todo esto vamos a ver que se producen cambios. Por lo tanto, ante esta situación, un policía, ¿cuáles son las señales más características que va a tener ante el coronavirus? Va a tener, ante una situación de estrés, respuestas emocionales, cognitivas, conductuales y físicas. Dentro de las situaciones emocionales está la irritabilidad. Ya te cuenta, una persona, un policía, va a tener también confusión. Y esta confusión viene por una ansiedad y un miedo. Y además, a nivel cognitivo, tiene una dificultad para concentrarse. Pensamientos repetitivos, olvido y preocupación por el futuro. Si yo ante la situación de estrés voy a tener olvido, dense en cuenta, en una situación que ahora mañana entramos en la fase 0, como la normativa va cambiando constantemente, el policía se la tiene que saber y en esa situación de estrés cuando realmente se sabe que tenemos olvido. Además, vamos a ver cómo a nivel conductual puede haber un cambio brusco en las relaciones sociales. Puede aparecer el llanto y tenemos que estar muy atentos porque se puede dar el consumo de estupefacientes o alcohol. Y luego vamos a tener cambios físicos debido a esa situación, como son los músculos contraídos o el dolor de cabeza. Vamos a tener una respiración agitada o palpitaciones. Por lo tanto, en esta situación de pandemia y donde en primera fila están las fuerzas y cuerpos de seguridad, tenemos que saber que el estrés es una tensión que se produce ante una situación que hoy realmente es objetiva y es agobiante y que va a generar reacciones psicosomáticas y trastornos psicológicos, muchas veces graves. El estrés, antes que era adaptativo, se convierte en negativo, que es cuando se produce la afectación de la salud. Y cuando hay esta afectación de la salud, también repercute en el rendimiento. Y va a incidir en el rendimiento tanto a nivel cualitativo y cuantitativo. Dense en cuenta que la gente de policía está en todo su turno expuesto a impactantes situaciones que son estresantes, que además tiene que ir decidiendo lo que hace en cada persona. Y llega un momento que como persona no se tienen los recursos suficientes para hacer frente a la situación. Y se produce un agotamiento por un sobrefuncionamiento. Realmente, ante esta situación, estamos cargándonos la salud de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ten en cuenta que el estrés
lo que provoca es una sobreactivación del organismo, pero también la disminución de la activación, que es cuando predomina, y lo pueden ver en todos los compañeros, cuando predomina la depresión o el agotamiento. Y este va a repercutir en una pasividad y apatía. Y es lo que hemos llamado desde la psicología la indefensión aprendida. Ante esta situación ya no puedo hacer nada. ¿Por qué? Porque haga lo que haga, no puedo controlar la situación, así que no hago nada. Como consecuencia de la depresión. Y es que recuerden que el estrés lo que nos produce son repercusiones no solo fisiológicas, sino también cognitivas. A la tensión muscular, a nivel cognitivo, repercute en una preocupación que es constante en el espacio y en el tiempo. Además, ante esa preocupación va a tener una dificultad para la toma de decisiones. Vamos a ver cómo la inteligencia emocional cómo se va reduciendo. Y esto lo que hace es que estemos en un periodo constante de confusión. Cuando nos pasamos y el estrés no lo vamos corrigiendo, ni la situación cambia, podemos llegar al burnout, que es el síndrome de sentirse quemado en el trabajo. Daros cuenta que este burnout aparece cuando estamos ante un estrés que es prolongado en el tiempo. Y en los tiempos de pandemia ya llevamos 2 meses, está siendo prolongado en el tiempo. Y que además va a influir a nivel emocional e interpersonal y que surge como consecuencia del trabajo. Y vamos a ver sobre todo que hay los efectos que produce, pero ya podemos empezar hablando donde hay una fatiga que no es aguda, es crónica. No se supera durmiendo 8 horas o dándole un día libre. Entramos ante una fatiga clínica. Vemos que la persona empieza la ineficacia por esa confusión que ha tenido. Además, lo peor de todo es que la persona niega, existe una negación de que a él le esté ocurriendo, de que en unos primeros momentos tenga este burnout. Vemos que las fuerzas de cuerpos de seguridad estamos haciendo un estudio, tanto con la policía local como con la Policía Nacional, como con la Guardia Civil. Vemos que en las fuerzas de cuerpos de seguridad hay un fuerte sentimiento de impotencia. Vemos que hay un cansancio desde que se levanta. Además, este cansancio se prolonga porque el trabajo de la fuerza y cuerpo no tiene fin. Por lo tanto, es como si nunca terminara y cada día comienza. Vemos que en las personas que tienen el burnout aparece la anedonia. ¿Qué es la anedonia? Que no sienten placer ni alegría. Actividades que antes le producían alegría o placer, ahora ya no. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando una persona, cuando un policía tiene burnout? Que pierde la capacidad de disfrutar. Además, vemos que aparecen otros síntomas. El primero es el insomnio, junto a nivel fisiológico, dolores de cabeza o marea. Ven cómo pueden aparecer como respuestas psicosomáticas, incluso afecciones en la piel o trastornos respiratorios o circulaciones. Y vamos a ver que porque van a presentar problemas digestivos, incluso van a haber variaciones del peso que algunas veces es superior y otras veces inferior. El burnout lo vamos a definir, lo que está pasando hoy en la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, en 3 grandes dimensiones. Una es el agotamiento, o la suplicacia o el escepticismo, y finalmente la ineficacia. Cuando aparece esa primera dimensión, que es de agotamiento, es cuando ese agente, ese policía ya no se ve capaz de ofrecer más de sí mismo a nivel emocional. Va a surgir luego el escepticismo y la suspicacia, que es una actitud distante hacia el trabajo, hacia las personas, hacia el servicio y también hacia los compañeros. Y esto surge porque se da la ineficacia, que es una sensación, no es una realidad, es una sensación de que no están llevando debidamente las tareas y que es incompetente en el trabajo, porque encima la gente en esta fase se va a sentir culpable, como pasa en determinadas víctimas. Por lo tanto, cuando hablamos de burnout,
vemos que a grandes rasgos, además de todos los síntomas físicos del estrés que se han ido agravando, va a haber una falta de realización personal, ya no disfruta por esa adenosia. Se produce como un proceso de deshumanización o despersonalización, y todo ello acrecentado por un agotamiento emocional. Por eso vemos cómo en este burnout vemos estos cambios no solo a nivel psicológico, sino a nivel físico, cómo se unen los dos, y vemos cómo a nivel físico sobre todo hay una movilización de la energía, cómo falla la coordinación motriz. Incluso vemos cómo cambia la afectación lingüística. Y a nivel psicológico, lo que se produce con el burnout, hay una falta de conducta atencional debido a una enfermedad que es el burnout, al procesamiento de la información. Y esto repercute sobre todo en operaciones mentales, como es la percepción, como es el aprendizaje, como es la cognición. Y todo esto influye en la toma de decisiones. Y es que tenemos que tener claro que el burnout, el estrés ya prolongado, no se siente, lo que provoca realmente es una dispersión de la atención. Y fíjense, en una persona que hay una dispersión de la atención, la persona que es fuerza y cuerpo de seguridad, el burnout le produce un descuido en los detalles, cuando el nivel de activación atencional baja. Y por lo tanto, se pueden producir errores y malas decisiones. Y vean eso cuando unos delincuentes le rompen a un policía el fémur. A lo mejor estaba ante una situación ya de burnout. Y esto tenemos que plantearnos realmente una baja laboral. ¿Por qué? Porque está afectando al rendimiento laboral y viene producido por lo laboral. Por eso, lo que tenemos que hacer es identificarlo, lo que está haciendo, y tenemos que dotarlo desde la psicología a qué podemos hacer. Cómo activar otra vez la energía en la fuerza y cuerpo de seguridad. Lo primero que tenemos que hacer es aprender. ¿Aprender a qué? Aprender a autorregular la activación. Tenemos que buscar un nivel óptimo de estrés, que sea un estrés positivo. Por eso tenemos que ver cuáles son las estrategias de autorregularse. Y para ello, por ejemplo, hay técnicas respiratorias de relajación que va a ayudar. Y desde los planes de prevención que ya hemos dicho, pues tenemos que incluir ciertas actividades. Y una de ellas es técnicas de relajación respiratoria, porque si el policía no las sabe, pues debe de aprenderlas. Y se las debe enseñar para evitar riesgos psicosociales. Además, se tiene que enseñar a identificar las señales del estrés o del burnout. Por eso tenemos que mejorar las habilidades, tenemos que ensayar en la imaginación y planificar situaciones de sobreactivación. Y aquí es donde podemos anticiparnos ante las dificultades, solucionar problemas y sobre todo corregir lo que se ha hecho. Entonces, en este plan, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las estrategias de afrontamiento que podemos recomendar desde la psicología a las fuerzas y cuerpos de seguridad? En primer lugar, aumentar la motivación. Ten en cuenta que la motivación no es otra cosa que son los objetivos que nos queremos plantear. Y uno de los objetivos es el bienestar físico y social. Mejorar la salud de la persona. Es el objetivo. Y esto, para tener una buena salud, no podemos quitar ni decir que no existen los riesgos psicosociales. Y que ante esta situación, que el policía no está teniendo estrés, ansiedad, depresión, burnout, etc. Tenemos que, para motivarnos, establecer objetivos a medio y largo plazo y que no sea el día a día, porque el día a día ya está siendo duro. Tenemos que enseñarle a trabajar con las matrices de decisiones y a programar el tiempo libre ante esa adenodia, ante esa incapacidad de disfrutar. Tendremos que, por lo tanto, ante una persona que tenga burnout o estrés, discutir sus creencias y actitudes desde la psicología. Y tendremos que establecerle autoinstrucciones relacionadas con objetivos que previamente a esta situación de pandemia estaban establecidos
y que ahora están limitados y son incluso inexistentes hoy en día. Y cuando aún nos pasamos y vimos situaciones violentas, incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad se convierten en víctimas, surge el estrés postraumático, que surge por haber sufrido, por haber observado un acontecimiento en el que está en juego la vida o la integridad de la fuerza y cuerpos de seguridad de la persona. Por lo tanto, la policía también está expuesta a hechos traumáticos y han experimentado o han presenciado ciertos acontecimientos que le van a generar temor, miedo, desesperanza e incluso horror en muchos de los casos. Desde la psicología, desde el DSM-5, definen el estrés como un hecho que la fuerza y cuerpo, en este caso la policía, ha experimentado y que además es persistente en el tiempo y que persiste en el recuerdo y aparece a través del recuerdo de este acontecimiento que ha sido estresante para la fuerza y cuerpos de seguridad. Pero es que además de ser un recuerdo también aparece en los sueños cuando estamos durmiendo, lo que crea problemas de insomnio. Además, la fuerza y cuerpos de seguridad tienen la sensación de que el acontecimiento está ocurriendo en este momento. Esto crea un malestar psicológico profundo, intenso. Y además, ante este malestar, surgen respuestas fisiológicas. Además, se evita los estímulos asociados al trauma. Cualquier olor, cualquier sabor, me va a recordar al trauma. Y por lo tanto, va a surgir esfuerzos para evitar los pensamientos. Pero si no estamos preparados, si no estamos entrenados, no sirve para nada. Y también esfuerzos para evitar actividades. Se produce una incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. Hay una reducción del interés o la participación en actividades que para mí antes eran significativas. Esto produce enajenación frente a los demás, desapego contra las personas, contra mi familia. Y hay una restricción, por lo tanto, de la vida afectiva. ¿Qué es lo que sucede a esa anedonia, a esa incapacidad de sentir placer? Que se une la incapacidad para tener sentimientos del amor. Y por lo tanto, la sensación que tiene la fuerza de cuerpo de seguridad que haya experimentado un estrés postraumático es que tiene un futuro que es cuanto menos desolador. Y esto se agrava porque lo psicológico, la mente, me lleva a lo físico y voy a tener dificultades para conciliar o mantener el sueño. Voy a tener ataques de ira, por lo tanto, voy a ser una persona irritable. Además, en constante hipervigilancia, porque he sufrido un hecho traumático y por lo tanto voy a tener dificultad para concentrarme, voy a tener un déficit atencional y voy a nivel fisiológico a tener sobresalto. Y cuando debido a la situación de pandemia, el nuevo reto que nos enfrentamos hoy en día, vemos cómo el estrés, cómo surge el estrés, burnout o incluso el estrés postraumático, también ante esta situación las fuerzas y cuerpos de seguridad están enfrentados a otra cosa, que es la ansiedad. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad es una anticipación, por lo tanto es algo futuro, no es presente. Y es una anticipación que es aprensiva de un peligro de desgracia, de un sentimiento de malestar o síntomas somáticos de tensión. Por lo tanto, ante esta situación de pandemia, vemos no solo la fuerza de cuerpos de seguridad, sino como buena parte de la población que tiene un miedo a algo que no ha sucedido. ¿Y cuál es ese miedo? Obviamente, contagiarme. ¿Cuál es ese miedo? Que vaya y porque le diga a una persona que no lleve el confinamiento, que me pueda agredir. Cuando me tengo que ir a acercar, que me pueda contagiar, obviamente. Porque yo, en mis funciones, no puedo mantener esos dos métodos de seguridad. Por lo tanto, es muy difícil trabajar que no tenga ese miedo por las condiciones que estoy teniendo.
Por lo tanto, des en cuenta que para comprender la ansiedad tenemos que ver que la amenaza sea real o imaginaria. Además, no sabemos cómo resolverlo. Aquí nos encontramos ante una amenaza que es real, que no es imaginaria. Y vemos que ante esta amenaza surgen unos síntomas que son fisiológicos, que además activa el sistema nervioso simpático. Y además vemos cómo en la amígdala se activa ante un miedo que pueda ser real o no. Y cuando yo tengo ese miedo, voy a tener manifestaciones. Y ten en cuenta, no van a ser físicas solo, ni psicológicas, ni conductuales. También van a ser intelectuales y sociales. ¿Y cuáles son? Tensión, rigidez, inestabilidad, cansancio. ¿Y por qué se produce esto? Porque realmente tenemos una activación neurofisiológica muy alta, que provoca todas estas alteraciones del sueño. Tenemos también alteraciones alimenticias, tenemos alteraciones en la respuesta sexual. Y es que al estar ansiosos vamos a tener sudoración, náusea. Y aparece muchas veces como un nudo en la garganta. Pero es que además de estas manifestaciones también nos encontramos manifestaciones psicológicas. Y vemos cómo surge en nosotros, en la fuerza del cuerpo, surge esa sensación de vacío, esa sensación de despersonalización. Y es que vivimos en estos tiempos de pandemia en una constante incertidumbre. Dense cuenta que vivimos en situaciones de agobio, de amenazas reales, de peligro. Surgen sospechas. ¿Vendrá de comprar el pan o no? Y vemos que ante estas situaciones que se viven, nos encontramos tal vez con la muerte silenciosa, que es el suicidio. E incluso se va observando cómo ante estas respuestas de cada vez más, este estudio que estamos haciendo, cómo aparecen trastornos obsesivo-compulsivos para no contagiarme, cómo puede aparecer los delirios, cómo aparecen las paranoias, etc. Y es que ante este estado de alerta y de hipervigilancia que tiene la fuerza de cuerpo de seguridad ante las tareas que están haciendo, muchas veces tienen dificultades para actuar. Y muchas veces por eso pueden llegar a ser impulsivos. Les puede dar ataques de ansiedad. Y vemos que cómo le puede tener ante un policía que tenga ansiedad, cómo vamos a ver que va a tener rigidez muscular, tensión en brazos y manos, en la expresión facial, en las mandíbulas, etc. Y a nivel cognitivo, vemos que a esa dificultad que decíamos antes de atención, concentración y memoria, se da una preocupación excesiva. Aparecen las creencias irracionales, distorsiones cognitivas, que son pensamientos distorsionados que no son reales. Y esto surge porque vivimos como Descartes en una duda constante. Y esto realmente se origina por la confusión que nos están dando. Ten en cuenta, no tenemos unas instrucciones claras, no sabemos realmente lo que vamos a hacer y no sabemos cuando entremos de servicio a qué me voy a encontrar. Por lo tanto, ten en cuenta que realmente la persona ante este miedo puede tener un abuso en la prevención. Y cuando tenemos abuso de algo, realmente cometemos equivocaciones. Es que la persona, la fuerza de cuerpo de seguridad, cuando tiene ansiedad, es una persona que es muy susceptible. Y recuerden que lo hemos dicho, que nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, la salud no es la ausencia de enfermedad, sino es un bienestar físico, psíquico y social. Y vemos cómo la ansiedad, además de lo cognitivo, conductual y lo psicológico, también repercute en una manifestación social. Y repercute no es por otra cosa porque nos convertimos en personas irritables. Además, debido a toda la confusión que tenemos, se empieza a tener problemas para iniciar o seguir una conversación. Y esto sucede porque se producen bloqueos constantes en la persona.
La persona ante una situación de ansiedad se queda en blanco. Por lo tanto, no va a poder expresar sus opiniones, ni va a leer, ni va a valer sus propios derechos. Muchas veces para evitar conflictos. Y una persona que tenga ansiedad, un policía que tenga ansiedad, por lo tanto, no va a decir, estos son mis derechos en materia de riesgos psicosociales, y va a seguir y va a aumentar su nivel de ansiedad. Por eso, ¿cuál sería un decálogo para la gestión emocional del coronavirus para cualquier persona de la fuerza y cuerpos de seguridad que presente estrés o ansiedad? En primer lugar, hacer una dieta, pero la dieta que no sea alimenticia, sino que sea informativa. Además, luego es mantenerse ocupado. Así evitamos que estemos pensando, soñando constantemente. Cuando los pensamientos de miedo, esa ansiedad aparezcan, tenemos que cuestionar esos pensamientos dramáticos. Y tenemos que darnos un permiso, nos tenemos que autorizar a algo, ya que son agentes de autoridad, y es sentir todas las emociones. Y para que vayan apareciendo emociones como el amor, vamos a marcarnos pequeños objetivos a diario que nos hagan por lo menos sonreír. Tenemos que tener una actitud positiva ante estos tiempos de pandemia, como la serie Amor en tiempos revueltos. Y para eso no hay nada mejor que vivir el presente, ni el pasado ni el futuro. La ansiedad, recuérdense que es una anticipación al futuro. Por lo tanto, vamos a centrarnos a vivir en el aquí y el ahora. Y vamos a utilizar, que los planes de prevención empiecen ya a utilizarse estrategias de gestión de las emociones. Tenemos que dedicar tiempo a leer, a la familia, y saber y tener un pensamiento, y que ese sea el tiempo mágico, un pensamiento mágico, y que sea real, y que no hay mal que 100 años dure. Por lo tanto, todo pasa, y esta pandemia también pasará. Como conclusiones, y para ir terminando, quiero decir que cuál es una de las herramientas, realmente aplicar la ley de prevención de riesgos laborales a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego la otra es la investigación. Tenemos que recordar a Pasteur, que decía que si no conozco una cosa, lo tengo que investigar. Por lo tanto, seamos curiosos e investiguemos, porque a través de la investigación realmente podríamos diagnosticar estos riesgos psicosociales que están asociados a las fuerzas y cuerpos de seguridad en estos tiempos de pandemia. Y realmente, a través del diagnóstico, sabiendo lo que sucede, podemos tratar. No se puede tratar sin diagnosticar antes. Y es que tenemos que saber que no hay una varita mágica. Y nos tenemos que ir a una investigación etnográfica dedicada a un colectivo concreto que son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante una situación real que es la ansiedad, el estrés, los riesgos psicosociales en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. ¿Y cuál es el diagnóstico y cuál es el tratamiento? Si hemos visto que ante la situación también son las técnicas de afrontamiento de cada uno de nosotros, cada situación, cada cuerpo, cada municipio es distinto, cada persona es distinta. Por lo tanto, para tratar la ansiedad y la depresión nos tenemos que ir a la persona, no a grandes planes globales, sino individuales. Muchas gracias. Gracias, César. Esperemos todos los profesionales de riesgo, a las personas, bueno, que y ansiedad. Y que esa mochila, como comentaba también Juanjo, pues podamos descargarla cuando pase esto, y si no, pues bueno, siempre tendremos grandes profesionales como tú y como muchos, que sé que estáis también pendientes de todos nosotros para poder pasar este trago y esta situación. Vale, recuerda también que en tiempos de miseria, en tiempos de pandemia, también son tiempos de oportunidades. Y esto nos puede servir para realmente empezar ya a aplicar los riesgos psicosociales. Porque tener una cosa clara, estamos viendo que ante la pandemia vemos como a un tanto por ciento, hablamos de un 80-20% de la población le afecta. Vemos como personas fallecen, ya no es la salud, es la vida de las personas, como desgraciadamente
Pero esos son los síntomas a corto plazo. Ahora nos vamos a ir a los síntomas a medio y largo plazo, que van a ser los grandes efectos luego de la pandemia. Y vosotros que estéis en primera fila lo vais a vivir. Y este estrés, esta ansiedad, van a ser manifestaciones que van a formar parte, desgraciadamente, de muchas vidas de policías. Esperemos que pase todo esto. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Ha sido un placer tenerte ahí con nosotros. La prevención en materia de salud mental creo que es importantísima y muchas gracias. Por mi parte, igualmente. Por mi parte y por parte de la Asociación de la Policía para el Siglo XXI, daros las gracias a todos por participar en esta primera jornada dedicada a la importancia de la prevención en riesgos laborales en la policía. Y ha sido un placer teneros aquí y poder aprender de todos vosotros. Muchas gracias a todos y os esperamos en las nuevas jornadas. Sí.